Y nada, bueno, a los que estáis online, muchas gracias por asistir y a los que habéis venido, pues por supuesto también, claro. Y bueno, el café de hoy, pues va sobre Open Science. El título es un poco engañoso. ¿En qué sentido? Porque hablo de Open Science de una forma muy general. Y durante el café mi idea es apuntar concretamente a la parte del Open Science que se refiere a las publicaciones en Open Access. ¿Sí? Podría llamarse perfectamente Open Science Requirements in Spanish in Grand Contest, Part 1, ¿no? La primera parte, ¿no? Porque podrían seguir una serie de capítulos por todo lo que las implicaciones que tiene el fenómeno y este nuevo paradigma de Open Science dentro de lo que es nuestro trabajo como investigadores y también como personal de apoyo a la investigación. Bueno, esta diapositiva podría sobrar perfectamente, ¿no? Porque no es que aporte demasiado, pero al final he decidido mantenerla, primero pues por marcar un poco también el tono de la presentación, ¿no? Es un tono amable, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es necesario mantener este tono amable, porque el Open Science, que desde mi punto de vista lo considero como una iniciativa que es muy positiva, tanto para la sociedad como para nosotros como investigadores, pero tiene unas implicaciones en nuestro trabajo que hace que tengamos que cambiar, en cierto modo, la manera en la que tenemos de hacerlo, la forma que tenemos de investigar, la forma que tenemos de hacer ciencia, ¿no? Es un nuevo paradigma, es un cambio en cómo se vienen haciendo las cosas anteriormente, y todo cambio, pues, requiere de un esfuerzo. ¿Sí? Un esfuerzo, un cambio en la forma de hacer las cosas y siempre, pues, conlleva, pues, cierta ascensión. Entonces, el café es un tono amable en el que simplemente queremos informar bueno, de todo lo que conocemos, de todo lo que hemos podido conocer acerca de las implicaciones que tiene la ciencia abierta y concretamente el Open Access de las publicaciones en nuestro trabajo. También el motivo de haber seleccionado a este personaje, que es Brian Glantz, es porque es el fundador del Open Science Federation y cofundador del Open Knowledge United States. ¿Qué quiero decir con esto? El movimiento, porque la iniciativa, este nuevo paradigma de Open Science, no es algo que solo viene de Europa, de los Estados miembros, sino que es algo que va mucho más allá, que tiene repercusiones también a nivel mundial. Bueno, pues esto es un poco todos los tópicos que quiero cubrir durante la presentación, ¿no? Empezaremos introduciendo un poco la ciencia abierta. La ciencia abierta, sí, ciencia abierta. Vamos a tener que hacer ciencia abierta. ¿Por qué? Porque nos viene exigido desde las instituciones, nos viene exigido desde los financiadores, las entidades financiadoras, y esto también lo vamos a ver, que es lo que nos exigen desde esa posición, ¿no? de estos actores, ¿no? Que también forman parte del sector académico y científico. Vamos a analizar con detalle todo lo que tiene que ver acerca de los requerimientos y recomendaciones de acceso abierto en cuanto a las publicaciones en el Horizonte de Europa, que recalco publicaciones, porque este café va de eso, de publicación. No vamos a ir más allá, porque ya habrá tiempo de poder profundizar. Ya es un tema suficientemente relevante y creo que preocupa, en cierto modo, a gran parte de los investigadores y por eso hemos preferido centrarnos en las publicaciones. También lo analizaremos con una mirada más nacional y, bueno, valoraremos cómo cambia o no nuestra forma de publicar nuestros trabajos y qué alternativas tenemos a las alternativas más tradicionales. También hablaremos de la retención de derechos, porque el Open Science también va de eso, va de cómo nosotros, como autores de nuestro trabajo, retenemos nuestros derechos sobre el trabajo que nosotros mismos realizamos. Y esta mirada, esta perspectiva, pues digamos que de alguna forma en los últimos tiempos ha quedado un poco difusa. Y bueno, la intención de este café también es poner un poco de luz sobre estos aspectos.
algunas consideraciones finales y, bueno, os ofreceremos también una serie de recursos que se pueden consultar a posteriori, bueno, pues para completar un poco la información que vamos a dar. Bueno, ciencia abierta, sí, ciencia abierta. ¿Y qué quiere decir esto de ciencia abierta, no? Pues nadie es mejor que la Comisión Europea como para establecer un poco el marco en el que estamos un poco envueltos, ¿no? Open Science is an approach based on open cooperative work and systematic sharing of knowledge and tools as early and widely as possible in the process. ¿Qué quiere decir esto? Primero de todo, es un nuevo enfoque, un nuevo paradigma de hacer ciencia. Abierto y cooperativo, es decir, que otros investigadores puedan utilizar nuestro trabajo de una forma abierta para generar nuevo conocimiento y nosotros también aprovechar el trabajo de otros investigadores lo más abierto, rápido y transparente posible. Y de una forma sistematizada. ¿Qué quiere decir sistematizada? Va a tener un cierto procedimiento, una cierta metodología y que seguramente esa metodología nos va a venir marcada. Va a venir marcada por instituciones, financiadores, etc. Para compartir conocimiento y herramientas de una forma temprana, es decir, lo más temprano posible y de la forma más abierta, más extensa posible durante el proceso. Bueno, pues la ciencia abierta no solo engloba las publicaciones, como ya podéis conocer, sino que aborda toda otra serie de aspectos que también son importantes y relevantes, como la gestión que se hace de los datos, la abertura de los datos de investigación. Supongo que conoceréis este mantra, ¿no?, que se viene escuchando tanto últimamente de que los datos tienen que ser tan abiertos como sea posible y tan cerrados como sea necesario. Y esta frasecita, pues yo creo que bien requiere como mínimo otro café. También va de que las herramientas e instrumentos necesarios para validar nuestros resultados también se proporcionan de una forma abierta y que permitan validar las conclusiones. ¿Sí? Dentro de toda esta esfera que sería la Open Science, los mandatos y los requerimientos tienen que ver sobre todo con la parte de publicaciones y con la parte de datos. Eso no quiere decir que no haya unas recomendaciones con respecto a todo el resto de cuestiones. Bueno, esta diapositiva he dudado si ponerla aquí o ponerla más adelante, ¿no? Porque pensaba primero introducir el marco normativo y después pues entrar en otro tipo de declaraciones o en otro tipo de acciones que se están promoviendo con respecto a la ciencia abierta. ¿Pero por qué he decidido ponerlo esto bien al principio? Pues primero porque esta declaración de Barcelona con respecto a la información abierta de todo lo que tiene que ver con la investigación fue lanzada justo ayer. Y bueno, pues está bien, fue lanzada ayer. ¿Y qué? ¿No? Pero bueno, es que hay 40 firmantes de diferentes instituciones a nivel mundial y dos de estas instituciones nos afectan directamente. ¿Por qué? Porque una es la Universidad Politécnica de Cataluña, que son uno de nuestros patrones, y muchos de los investigadores de CIMNE están vinculados a la UPC como profesores o también como investigadores. Entonces, esto de alguna forma u otra nos concierne. ¿Qué implicaciones tiene esta declaración? Bueno, esta declaración incluye una serie de compromisos de estas instituciones firmantes. Estos compromisos, ahora mismo, ¿en qué nos afectan? Bueno, nos afecta en poco, en el sentido de que ya hay unos requerimientos, unos mandatos a otros niveles que sí que nos están obligando. No nos obligan, pero sí que de alguna forma nos van a empujar. Nos están empujando hacia la ciencia abierta. Y empujar quiere decir que cada vez van a haber más requisitos con respecto a cómo abordar nuestra investigación de una forma abierta.
Aquí, bueno, brevemente no voy a entrar en detalles acerca del marco regulatorio, pero sí que me gustaría que de alguna forma lo conociera. Por un lado tenemos la Comisión Europea, que a través de las directivas de la Comisión terminan aterrizando en el programa Horizonte Europa, que establece toda una serie de requisitos y recomendaciones acerca de cómo abordar la ciencia abierta dentro del programa. Estas recomendaciones, estos requerimientos, sobre todo tienen que ver con las publicaciones con los datos. Pero no solo. O sea, incluye todas las esferas que hemos visto anteriormente acerca de las recomendaciones de cómo deberían abordarse. Por otro lado, también tenemos pues, la Ley de la Ciencia del 5 de septiembre de 2022, esto ya a nivel nacional, en la cual modifica la ley anterior, de 2011. En la ley anterior, la ciencia abierta se abordaba desde el punto de vista, y sobre todo desde el punto de vista de las publicaciones, pues de una forma un poco más laxa, en el sentido de que había una obligación de subir una copia de nuestras publicaciones en acceso abierto a un repositorio de confianza, pero podía ser un periodo de embargo, que si no recuerdo mal podía ir hasta los 12 meses. Sí. Bueno, ahora con la modificación de la ley cambia y la obligación pasa a ser una obligación inmediata, es decir, en el momento en el que nuestro artículo es aceptado para ser publicado, deberíamos subir una copia de nuestro trabajo, de nuestra publicación, a un repositorio de confianza. Esto tiene unas implicaciones que ahora vamos a ver. Y bueno, pues también tenemos el Plan Estatal de Investigación, de Ciencia Técnica y de Innovación, en el cual se recoge, pues, bueno, se aterriza un poco más el sentido de esta ley, haciendo énfasis en los mismos aspectos, y luego, además de este paraguas que nos está afectando, tendremos pues, también a nivel regional y de las entidades financiadoras toda una serie de requisitos que van a concretar mucho más aquellos aspectos recogidos en la ley de la ciencia. Dentro de todas las prácticas de ciencia abierta, estas normativas, estas regulaciones, la Ley Nacional de la Ciencia, hacen énfasis sobre todo en toda la parte de publicaciones y de datos. Eso desde el punto de vista que nos viene exigido a nosotros como investigadores. Pero bueno, también tiene que haber un compromiso de la otra parte en proveer todo lo que son las infraestructuras de investigación para que nosotros podamos cumplir con estos requisitos de una forma, de la forma más apropiada posible. Necesitamos nosotros también recursos como investigadores para poder hacer nuestro trabajo y hacerlo con respecto a los requerimientos que se nos exigen. O sea que es una obligación también doble hacia nosotros y también hacia aquellas entidades y aquellas instituciones que nos exigen. Ahora vamos a entrar en detalle acerca de los requerimientos y recomendaciones acerca del acceso abierto de las publicaciones en Horizonte Europa. La primera consideración es que el manuscrito, revisado por pares, es decir, olvidémonos desde ya del preprint. El preprint nos sirve para cumplir con los requerimientos de Horizonte Europa con respecto al acceso abierto de las publicaciones. Necesitamos que sea la versión aceptada para ser publicada o la versión final del artículo la que subamos al repositorio de confianza. Sin un periodo de embargo, es decir, el acceso abierto tiene que ser de forma inmediata. Y para poder cumplir con este mandato, es necesario que nosotros como autores conservemos ciertos derechos sobre la autoría de nuestro propio trabajo, lo cual puede ser obvio, pero no lo es tanto, ¿no? Necesitamos tener una licencia, preferentemente necesitamos que sea una licencia Creative Commons por atribución para poder hacer efectivo el depósito de la copia dentro del repositorio de confianza, porque si no, no vamos a tener los permisos para poder hacerlo. También se nos exige, de alguna forma, que
toda aquella información sobre los resultados de la investigación o las herramientas e instrumentos necesarios para poder validar las conclusiones, pues las pongamos también de una forma abierta para que se puedan validar estos resultados. Y, por supuesto, pues deberemos agregar el acrónimo del proyecto a la publicación. Este cuarto punto, acerca de proveer aquellas herramientas e instrumentos necesarios para validar nuestro trabajo, tiene que ver, sobre todo, con la transparencia. Con la transparencia para que las entidades, sobre todo, tiene que ver para que las entidades que nos vayan a evaluar los investigadores tengan las herramientas adecuadas para poder certificar que aquello que decimos que hemos hecho y aquellos resultados que hemos obtenido, pues ciertamente es así. Bueno, hay dos formas de garantizar el acceso abierto inmediato. Estamos hablando de Horizonte Europa, ¿eh? Para mantener un poco el foco ahí. La primera es depositar la publicación en un repositorio de publicaciones científicas y asegurar el acceso abierto. Y la segunda es publicar la investigación en una revista de acceso abierto. Puede parecer que es lo mismo, que es la misma cosa, pero no lo es. No lo es, porque depositar tu publicación en un repositorio de publicaciones científicas quiere decir que puedes publicar tu trabajo en el medio que consideres apropiado, siempre y cuando conserves tus derechos sobre la propiedad intelectual para poder depositar la copia dentro del repositorio de confianza. Si tú... y la otra opción es publicar la investigación directamente en una revista de acceso abierto, la cual, previo pago, te va a permitir mantener esos derechos de autoría. Porque esa es la clave, mantener los derechos de autoría para poder depositar la publicación en el repositorio. Y esta obligación de depositar la publicación en el repositorio también afecta a aquellas publicaciones que se han publicado en revistas de acceso abierto. O sea, que publicar en la revista de acceso abierto también implica tener que depositar la copia en el repositorio. Porque depositar la copia en el repositorio es realmente el requerimiento que se nos hace para poder garantizar el acceso abierto a la publicación. Este es el ciclo de vida de una publicación científica, desde que empezamos a hacer el primer borrador de nuestro artículo hasta que finalmente es publicado. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Pues para hacer énfasis en que no es esta versión la que debemos subir al repositorio, no es el preprint de nuestra publicación la que debemos subir al repositorio. Es una buena práctica, sí, es una buena práctica subir nuestro preprint a un repositorio de preprints para hacer nuestro trabajo lo más abierto posible desde las etapas más tempranas de nuestra investigación. Pero el requerimiento que se nos hace a nivel de Horizonte Europa es que sea la versión aceptada para la publicación o postprint o la versión final ya lista para publicación la que se suba a ese repositorio de confianza. Bueno, pues algunas consideraciones importantes. Las tarifas de publicación, también conocidas como Article Processing Charges, son reembolsables por Horizonte Europa únicamente si la revista o la plataforma de publicación son completamente de acceso abierto. Es decir, aquellas revistas que tengan un formato híbrido, en el cual tengan un modelo por suscripción o un modelo por Open Access previo pago de las APCs, nos van a permitir publicar el trabajo en este tipo de revistas, siempre y cuando sean acceso abierto para poder hacer el depósito en el repositorio, pero los costes que impliquen no nos lo van a reembolsar. ¿Sí? O sea, es posible hacerlo, siempre y cuando mantengamos los derechos para poder subir al repositorio, pero no van a ser financiables los gastos asociados a esa publicación. Otro detalle es que para publicaciones en formatos de texto largo, como por ejemplo las monografías, podrán ser
podrán tener una licencia diferente al Creative Commons por autoría, y podremos añadir alguna otra consideración como que sea para usos no comerciales o para obras. Podríamos impedir que se hicieran obras derivadas de nuestro trabajo para este tipo de formatos. Pero los capítulos del libro, por ejemplo, no serían elegibles para ser financiados bajo un proyecto de Horizonte Europa. Y aquí tenemos un poco, bueno, voy a decir un mapa, pero no es más un laberinto que un mapa, ¿no? Porque son las diferentes opciones que se nos plantea a la hora de publicar un artículo científico dentro del marco de un proyecto de Horizonte Europa. De momento vamos a obviar la parte superior porque tiene que ver con la plataforma Open Research Europe y merece llegar un capítulo aparte que vamos a explicar un poco más adelante. Pero vamos a centrarnos, digamos, en esta del medio y en la parte inferior. Bueno, como autores, que tenemos un artículo listo para enviar a una revista, lo primero que podemos hacer es chequear a través de una herramienta que ahora vamos a explicar también, pues si la revista a la cual queremos enviar nuestro trabajo cumple con los requerimientos que se nos hacen desde Horizonte Europa para poder publicarla y si los costes asociados a esa publicación no van a ser reembolsados. Y vamos a poner aquí las diferentes casuísticas que podemos encontrar. Podemos decidir publicar en una revista que sea Full Open Access. De este modo, tendremos el reembolso de los costes asociados, tendremos un artículo listo con una licencia que nos va a permitir hacer un depósito en el repositorio de confianza de forma inmediata. Y bueno, pues ya está, ya habremos cumplido con el requisito que se nos hace desde Horizonte Europa. La otra vía, ¿no? La otra vía que tenemos, ¿no? Que es quizá más interesante, puede ser, no lo sé, vamos a ver. Tenemos la posibilidad de publicar nuestro trabajo en una revista con el modelo de suscripción que nos permita, a su vez, mediante el pago de estos APCs, tener la publicación en Open Access. En esta vía, si decidimos pagar la cuota, los costes no se nos van a reembolsar, pero lo tenemos en formato abierto y lo podemos subir al repositorio. Lo que hemos perdido por ese camino es el dinero, ¿vale? Pero la publicación cumpliría con los requisitos de Horizonte Europa para poder atribuirlo a nuestro proyecto. La otra vía dentro de esta opción sería publicar el artículo bajo el modelo de suscripción, pero esto implicaría muy probablemente una negociación con la revista para poder mantener nuestros derechos de autoría, al menos para poder depositar una copia de nuestro trabajo, ya revisada por pares, es decir, aceptada para publicación, para poder subirlo al repositorio de confianza. Esta es una vía también válida. O sea, estas tres vías que hemos comentado son válidas, todas, cada una con sus propias características, con sus propias complicaciones, vamos a decirlo así. Y por último tenemos la de la parte superior, que consiste en publicar en la plataforma Open Research Europe, que ahora entraremos en detalle en qué consiste esta plataforma, con lo cual, si publicamos nuestro trabajo en esta plataforma, ya automáticamente tenemos nuestro trabajo publicado en Open Access, si es aceptado, y automáticamente se subiría nuestra publicación al repositorio 0. Con lo cual, pues, no necesitaríamos hacer más pasos para poder publicar. Pero bueno, también tiene sus ventajas y sus inconvenientes. También lo vamos a ver. Bueno, esta es la herramienta que os comentaba del Journal Checker. Esto sirve sencillamente para incluir la revista donde queremos aplicar nuestro trabajo, incluir la entidad financiadora. Bueno, es una pena que de momento solamente lo que más nos afecta a nosotros, que es Horizonte Europa, es la única entidad financiadora que he visto que podemos seleccionar. Del plan nacional no hay todavía la posibilidad de poder hacerlo. Yo entiendo de que como esto es una rueda que cada vez está quedando más fuerte,
pues previsiblemente también se incorporen otras entidades de las que están disponibles actualmente. Y por último podemos agregar también la institución. En el caso de CIGNE, como no tenemos una política al respecto, pues tampoco tenemos, no hay una limitación de por sí. O sea, la limitación no va a venir impuesta sobre todo por la entidad financiera. Y es una herramienta que nos sirve pues, para hacernos una idea de por dónde van a ir los tiros con respecto a nuestra publicación y si vamos a poder cumplir con los requerimientos y si los costes asociados, si los hay, si nos van a poder ser reembolsados o no. Vale, pues ya hemos visto todo lo que afecta al programa Horizonte Europa. Ahora vamos a ver un poco más en detalle también cómo afecta a nivel nacional la ley de la ciencia con respecto a estos requerimientos de acceso abierto de las publicaciones. Bueno, pues lo que dice que todo el personal de investigación del sector público o cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos públicos, pues está obligado por esta ley, ¿no? Que, bueno, pues, si no todo, entiendo que la mayoría del personal investigador del CIGNE está afectado por esta ley. Y la exigencia es depositar una copia de la versión final aceptada para publicación y los datos asociados a repositorios institucionales o temáticos, repositorios de confianza. ¿Sí? Y esto, bueno, como podéis ver, es un paraguas. Bueno, no entra tan en detalle como Horizonte Europa, pero nos marca un poco la línea a seguir con respecto a nuestras publicaciones. Y serán las entidades financiadoras las que entran al detalle de las obligaciones que tenemos con respecto a la ley, con respecto a nuestro trabajo, a nuestras publicaciones dentro de cada una de los proyectos que tengamos asociados a una de las convocatorias nacionales. Y también tenemos la financiación privada, también los financiadores privados y las autoridades a nivel regional, las que también nos pueden hacer requerimientos con respecto a nuestras publicaciones en acceso abierto. Existe una herramienta que se llama SEPA Juliet, donde se pueden consultar los requerimientos que entidades financiadoras de diferentes países tienen acerca de todas estas cuestiones. En este momento, a nivel estatal, no hay demasiada información. O sea, solamente he encontrado información acerca de estas entidades. Pero vuelvo un poco a lo mismo. Previsiblemente, cada vez estas herramientas estén dotadas de mayor información y, bueno, pues en un futuro no muy lejano seguramente tengamos cada vez más recursos para poder encontrar este tipo de información. Y esta herramienta me ha parecido bastante interesante en ese sentido. Vale, bueno, pues esto es un poco el paraguas, el marco normativo que nos está afectando. Ahora me gustaría entrar un poco más en detalle acerca de los medios, plataformas, revistas tradicionales y no tan tradicionales en los que podemos aplicar nuestro trabajo y en qué medida o no pues, cumple con los requerimientos. En esta diapositiva se puede ver pues, un poco la gradación de las revistas con respecto al acceso abierto. Ver un poco los detalles de cada una y si cumple o no cumple con estos requerimientos. O sea, un poco de misura, parece, no parece. Tenemos la opción de publicar nuestro trabajo en una revista que sea gratuita y que nuestro trabajo además sea accesible online después de un embargo, ¿no? Y el copyright sería transferido hacia la editorial. En este caso, este formato de revista ni siquiera es open access, ¿no? Porque después de un periodo de embargo, nuestro trabajo estará disponible online de forma libre, pero no abierta, porque la revista en cualquier momento puede decidir cambiar la regla del juego. También podemos tener la opción de publicar el trabajo en una plataforma, una revista gratuita, que sea accesible nuestro trabajo de forma inmediata y de forma online, después de la publicación, y que el copyright continúe siendo de la editorial. Eso tampoco sería open access. A pesar de que nuestra publicación está disponible de forma inmediata, pero con los derechos cedidos a la editorial. Está disponible la publicación de una forma
libre, pero no abierta, porque en cualquier momento esta regla de juego la podría cambiar la editorial a su criterio. Después tenemos el modelo híbrido, donde coexiste la modalidad clásica de publicación, cuyos contenidos se adquieren por suscripción, y el pago por publicación para liberar los contenidos, es decir, la revista clásica en la que el modelo es por suscripción, pero mediante el pago de unas APCs podemos liberar la publicación para que sea abierta de forma inmediata. Esto sí que cumpliría con los requisitos de Open Access, pero sería una ruta híbrida y por lo tanto en el caso de Horizonte Europa, pues los costes de la publicación no nos serían financiados, o sea, no serían reembolsados. Después tenemos la posibilidad de revistas de pago por publicación cuyos artículos son todos Open Access y que el copyright pertenece tanto al autor como a la editorial. En este caso, la revista o plataforma es considerada Open Access y estamos cumpliendo con todos los requerimientos que se nos hacen. Y por último, existe una ruta que es conocida como platino o diamante, que es bastante novedosa, que se refiere a un modelo en el cual los autores no tienen que pagar por publicar su trabajo, ni los que quieren consultar nuestro trabajo tienen que pagar por poder acceder. Son revistas autogestionadas por la comunidad investigadora. Y es, vamos a decirlo así, una iniciativa que está tomando fuerza en los últimos tiempos. Pero todo también pasa por la forma en la que se nos evalúa a nosotros como investigadores. Hasta que este tipo de nuevas formas de publicar no estén reconocidas o no se sepa claramente cómo pueden ser evaluadas para que tengan un impacto en nuestro trabajo, pues va a haber una resistencia por la comunidad investigadora a la hora de publicar los artículos. Porque al final, como investigadores también lo que queremos es progresar en nuestra carrera de investigación. Y ahora vamos a ver lo mismo, pero desde otro punto de vista, porque muchas veces cuando decidimos publicar un trabajo, pues puede haber confusión en cuanto a las diferentes opciones que podemos tener. Bueno, no sé si estáis familiarizados con estas, lo conocéis, ¿verdad? La vía dorada, que es pagar por publicar en acceso abierto en una revista Open Access o de suscripción. Tenemos la vía verde, que es depositar en un repositorio de acceso abierto teniendo en cuenta los periodos de embargo. La bronce, que sería que tenemos la modalidad Open Access, pero únicamente en el sitio del editor, sin una licencia de reutilización. Y la nueva vía, que sería la vía diamante, que sería publicar en una revista sin costes ni para los autores ni para los lectores. Bueno, pues si me dejáis decirlo, esta sería la diapositiva quizá más importante de la presentación. Porque es donde queda claro de qué va estos requerimientos de Open Access con respecto a la publicación. Y el mínimo requerimiento que se nos hace es el de autoarchivar, el de subir la copia al repositorio de confianza. Por lo tanto, el acceso abierto no va a hacer que a donde se publican los artículos, sino de que nosotros podamos preservar los derechos como autores para poder subir una copia del manuscrito en su versión final o aceptada para publicación en un repositorio de confianza. De esto va toda esta película. Y los requerimientos de Open Access no deberían implicar una modificación a la hora de donde nosotros como investigadores decidimos publicar nuestro trabajo. No es este el espíritu de todos estos cambios. Pasa que la forma que tiende a funcionar pues, ciertas revistas pues hacen que el proceso pues, pase por pagar unas APCs para poder publicar nuestro trabajo. Pero no tendría por qué ser así.
Y bueno, pues el objetivo final sería hacer una distribución lo más ampliamente posible y con el mayor impacto para la comunidad académica. Bueno, ¿y qué son los repositorios de confianza, no? No sé, supongo que ustedes están familiarizados o no con los repositorios de confianza, pero los repositorios de confianza, o sea, al final son aquellos repositorios que están reconocidos por las entidades que nos financian. Sí, esas entidades lo reconocen como repositorio de confianza, por ejemplo, eh, Horizonte Europa, la Comisión Europea, maneja una lista de repositorios de confianza. Entre estos repositorios de confianza, por ejemplo, está Stipedia. Stipedia, que es una herramienta surgida desde investigadores de CIRNE, que se ha convertido en una spin-off de CIRNE, pues si nosotros subimos nuestra copia del artículo al repositorio de Stipedia, pues estaremos cumpliendo perfectamente con todos los requerimientos que se nos exigen. Existen otros, existe también el UPC Commons, que muchos investigadores de CIRNE pues, seguro que están habituados a trabajar con él. Y después existen otro tipo de repositorios, pues de carácter más transversal, como puede ser este nodo, como puede ser OpenDoa. Es decir, que existe una gran variedad y al final, pues la elección depende de cómo a nosotros como investigadores nos interese difundir nuestro trabajo. Pero bueno, ¿cuál es el problema entonces? ¿Por qué todo parece tan complicado, no? Cuando simplemente de lo que se trata es de coger una copia de nuestro trabajo y subirla a un repositorio de confianza. Pues es tan complicado porque cuando nosotros queremos publicar nuestro trabajo, después de ese arduo proceso en el que como investigadores nos hemos sometido, porque parte de nuestro trabajo y también para garantizar que la investigación que se hace es de calidad y que tiene que pasar por ese proceso, pues cuando llegas al final del proceso, cuando ya te han aceptado el artículo para revisión, tienes que firmar un acuerdo de publicación en el cual, en los formatos tradicionales, las revistas exigían que toda la transferencia de tus derechos sobre tu trabajo se transfiriera a la revista. Bueno, al menos en mi caso, cuando estaba a punto, bueno, pues cuando yo tenía mi artículo aceptado para ser publicado, lo que menos me preocupaba del mundo era este último paso del acuerdo de publicación. Creo que está deseando que mi artículo se publicara. Y además, de una forma muy inocente, por mi parte, pensando de cómo ese acuerdo iba a ir en mi contra, ¿no? Pues sí, un poco sí que puede ir en nuestra contra. ¿Por qué? Pues eso, porque el acuerdo tradicional de publicación inhibe nuestro derecho como autores y nos impide poder disponer de nuestro propio trabajo para poder reutilizarlo o para poder hacer una copia y depositarla en un repositorio de confianza. O sea, algo tan sencillo, pues se ve impedido por este hecho. Bueno, ¿cuáles son las vías que existen para retener estos derechos? Pues la obvia, bueno, pues la que se practica con mayor asiduidad, si disponemos de los fondos para poder hacerlo, porque no siempre puede ser que no siempre sea el caso, sería pagar los APCs. Entonces estaríamos optando por la vía dorada y bueno, pues tendremos que pagar los costes que la revista en cuestión nos pidiera. No son, bueno, pues ya lo conocéis, no son precisamente baratos, o sea, implican un coste considerable. Sí, sí, o sea, y bueno, en revistas como Nature, pues no sé si se había escuchado como 10.000 euros, bueno, una barbaridad. Pero es una opción, es una opción. Pero sí, existen alternativas, existen vías alternativas de publicación, que ahora las vamos a ver con más o menos detalle, que es la que hace referencia al Open Research Europe, que es una plataforma financiada por la Unión Europea, y también está la alternativa de la vía Diamante, ¿no? Que es un nuevo movimiento precisamente para evitar tener que derivar la evaluación de la ciencia y la publicación de nuestros trabajos hacia revistas que están gestionadas por editoriales y las cuales, pues, bueno, pues tiene un modelo de negocio perfectamente lícito en el que consiste en explotarlas de la manera que queremos. Y finalmente existe una tercera vía que consiste en negociar con la revista la retención de nuestros derechos. Y esta negociación no implica blanco o negro, no implica yo me quedo con todos los derechos
la revista con ninguno, o al revés, como está sucediendo ahora, sino que consiste en una negociación en la cual yo, como investigador, quiero preservar ciertos derechos, primeramente, para cumplir con los requerimientos que se me hacen, lo cual parece bastante lógico. Pero también puedo tener otros intereses y también puedo defenderlos. Porque idealmente, y vuelvo a insistir en esta idea, nosotros como investigadores deberíamos poder publicar en la revista que por temática o por el público de interés fuera el más adecuado para nuestro trabajo, sin tener que tener en cuenta pues, todas estas consideraciones y poder cumplir con los requisitos que se me hacen como investigador sin tener pues, todos los problemas que pueden surgir. Bueno, ahora voy a presentar la plataforma Open Research Europe de una forma bastante breve. La plataforma Open Research Europe es una plataforma financiada por la Unión Europea, primeramente porque, de alguna forma, pues ya están viendo que gran parte de los recursos públicos destinados a la investigación están derivándose hacia editoriales y revistas científicas. Y de alguna forma, pues quieren revertir un poco ese proceso para poner a disposición de los investigadores una plataforma en la cual, sin costes para los autores, cual no implica que no tengan costes asociados, financiados por la propia comisión, puedan publicar los artículos de una forma que cumpla con los requerimientos que se hacen y manteniendo la rigurosidad del proceso, con la revisión por pares, además de una forma abierta y transparente, y que además automáticamente nuestra publicación esté subida al repositorio de confianza de una forma inmediata y automática. Pero bueno, esta es la parte bonita. Tiene también algunas consideraciones que tener en cuenta. La primera es que, de momento, únicamente se permite aplicar a esta plataforma a investigadores que estén vinculados a un proyecto Horizon Europe. Esta es la primera limitación. La segunda limitación o desventaja sería que la plataforma no está indexada, por lo tanto no tiene factor de impacto. Y esto tiene una relevancia en cuanto a nosotros como investigadores, en cuanto a la evaluación que se nos hace como investigadores. Que de momento se nos está midiendo en gran parte por ese factor de impacto. Pero el factor de impacto, no tanto, también en nuestros artículos, sino de las revistas en las que publicamos. Y por otro lado está la vía diamante. La vía de diamante, como comentaba, es un movimiento surgido desde el ámbito académico en la que pretende autogestionar la publicación de los trabajos científicos desde la propia comunidad científica. No he profundizado demasiado en esta vía. O sea, es algo en lo que deberíamos profundizar un poquito más, pero sí que me llama la atención poderosamente que hay instituciones como Science Europe y la coalición S que están involucrados en esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, estas dos entidades, estas dos organizaciones, son un compendio de diferentes entidades prestigiosas a nivel de investigación, tanto de Europa como a nivel mundial, que están detrás de esta iniciativa. Eso quiere decir que, previsiblemente, esta vía diamante puede ser que coja fuerza. Entonces habrá que prestarle atención, porque estamos hablando de una iniciativa autogestionada por la comunidad investigadora en la cual ni los suscriptores, ni los autores, ni los potenciales interesados en las publicaciones que se recojan mediante esta vía tengan que pagar por acceder a esos contenidos. Vale. Y con respecto a esa sería la vía de las alternativas a las revistas clásicas donde publicar tradicionales, donde publicar nuestros trabajos. Pero existe una tercera vía, que la tercera vía sería retener los derechos de nuestros trabajos como investigadores.
Es decir, tu trabajo, tu derecho. Es decir, tu trabajo, es tu esfuerzo, es tu conocimiento, es tu propiedad intelectual que la estás transfiriendo a terceros, en este caso una revista. Y esto se hace en el momento en el que se firma el copyright el acuerdo de transferencia de copyright. Por eso conviene leer atentamente este acuerdo antes de publicar, porque para al menos saber qué implicaciones está teniendo con respecto a tu trabajo. Y tu trabajo se implica meses, años de investigación, entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Y tener en cuenta que estos acuerdos de publicación son negociables. Otra cosa es cómo termina la negociación, pero son negociables. Se puede intervenir en el proceso. Y como tercer punto clave, pues valorar los derechos de propiedad intelectual. Es nuestro trabajo el que está en juego, al final. Y aquí, bueno, pues presentar un poco el enfoque equilibrado, lo que mencionaba antes, que no es todo blanco-negro, no es preservar todos los derechos, los revistas también estás haciendo un trabajo a la hora de difundir y a la hora de dar cabida al proceso en el por el que hay que pasar para poder publicar nuestro trabajo con una rigurosidad y con una calidad, y para que ese trabajo sea reconocido, ¿no? Pero puede haber un equilibrio. No hacer todo este traspaso hacia las revistas, sino mantener aquellos derechos en los cuales, o bien por requerimientos, o bien porque nos interesa como autores, decidimos preservar. Idealmente, ¿cuál sería esta forma o estos derechos que necesitaríamos preservar? Primero, aquellos que creamos convenientes, para poder reutilizar nuestro propio trabajo. Sin restricciones. Sin que, por ejemplo, casos que son, a mí por lo menos me resultan chocantes, al menos ahora. Antes no tanto, pero ahora sí que me resultan chocantes. Por ejemplo, yo cuando tuve que depositar mi tesis, todos los artículos que publiqué eran en acceso abierto, ningún problema. Tenía mi derecho de propiedad intelectual, no me pusieron ningún problema. No tenía que pedir permiso a nadie. Pero conozco casos que, siendo autores de sus artículos que estaban bajo el paraguas de su tesis doctoral, han tenido que pedir permiso a la revista para poder depositarlos. Lo cual, bueno, no te van a negar ese derecho, porque sería un poco chocante. Pero ya simplemente el hecho de tener que pedir permiso para que tu propia tesis, publicar tu propio trabajo, a mí al menos, ahora al menos, me choca. Otra consideración sería pues, poder garantizar con el requerimiento de acceso abierto. Y para poder recibir las atribuciones apropiadas cuando otros investigadores utilizan nuestro trabajo. Otros investigadores, pues bueno, o si la revista decide migrar nuestro trabajo a otros formatos. ¿Y qué derecho podría preservar la revista? Pues podrían tener el derecho no exclusivo a publicar y distribuir un trabajo de calidad y evaluado por la comunidad científica a través de la revisión por pares, y además tener el derecho de recibir un retorno económico por ello, que no es poca cosa. Al menos a mí me lo parece así. También te permite mantener el prestigio como revista, publicar un trabajo de calidad. Y también pueden migrar nuestro trabajo a otros formatos e incluirlo pues, en otro tipo de formato, como por ejemplo colección. O sea que puede haber un equilibrio. Pero bueno, ¿cómo hacemos, ¿no? Para obtener estos derechos? Yo, bueno, no me parecía obvio tampoco. O sea, hasta el momento en el que empiezas a indagar y empiezas a ver cómo otros se han aventurado a iniciar estas negociaciones con la revista, es cuando dices, bueno, pues otra cosa es cómo termina la negociación. Nadie garantiza el éxito de una negociación, pero a priori no parece tan complicado iniciar este proceso. O sea, ¿cómo podríamos comenzar a defender la retención de nuestros derechos frente a una revista en el momento de publicar? Primero, deberíamos escoger un modelo de adenda al contrato que se nos pone encima de la mesa para firmar. Eso lo podemos decir muy bien, este es el contrato, me lo leo, a ver qué implica, si no estoy de acuerdo con algo, hago una adenda a ese contrato. Una copia de esa adenda, adjuntarla en el acuerdo de publicación.
mediante una cover letter, informar al editor que hemos incluido esa adenda en el acuerdo. Y finalmente enviar un email al editor incluyendo la adenda y el acuerdo de publicación y la cover letter. Este sería el inicio del proceso. Aquí, pues, estos son algunos ejemplos de adendas. Son adendas proporcionadas. Estas dos primeras adendas son proporcionadas por la propia comisión, en el cual, si veis un poco la letra pequeña, uno de los puntos relevantes dentro de esta adenda es que nos permita, al menos como autores, poder depositar esta copia de nuestro manuscrito en un repositorio de confianza, lo cual, si llegamos a buen puerto con la negociación, al menos, el requisito mínimo de Open Access para publicaciones, apliquemos nuestro trabajo donde lo apliquemos, se vería cumplido. Y también tenemos un ejemplo de adenda de la organización de SPAR, que es una organización americana que también vela tanto por los derechos de los investigadores como por hacer una ciencia cada vez más abierta. Bueno, y si nos rechazan la adenda, ¿qué pasa? Ya está. O sea, dicen, no aceptamos. Bueno, pues podemos seguir insistiendo, al menos insistir, ¿no? Para que al menos, pues bueno, puedan ir tomando conciencia también de que estamos dispuestos a defender nuestros derechos como investigadores. Podemos explicar al editor por qué es importante mantener nuestros derechos. Y un argumento fundamental es porque estamos obligados a cumplir con una serie de requerimientos. No es un capricho, estamos obligados a cumplir con requerimientos. Deberían poder permitirnos, en nuestro propio trabajo, poder hacer frente a aquello a lo que estamos obligados. Y esto tiene que ver con el segundo punto. Si únicamente nos importa establecer esta negociación para poder cumplir con el mandato, podemos argumentar que es una imposición legal. Si sigue sin funcionar, podemos también pedir al editor que nos razone por qué la transferencia de los derechos que estamos proponiendo no les son suficientes. Y evaluar la idoneidad de la respuesta, sobre todo teniendo en cuenta la creciente necesidad de los autores de conservar nuestros derechos. Y por último, pues podríamos considerar alternativas. ¿Merece la pena publicar? Bueno, sí que merece la pena, en el sentido de porque estamos evaluados por este sistema, está cambiando también. Ya veremos ahora cómo está, bueno, no veremos cómo está cambiando, pero sí mencionaremos algunas iniciativas que se están llevando a cabo al respecto. Pero bueno, al menos merece la pena considerar estas alternativas. Pero bueno, también tiene algunos inconvenientes, algunos obvios. Vuelvo a insistir en lo mismo. O sea, el tiempo en el que tú empiezas a trabajar en tu artículo científico hasta el momento en el que lo ves publicado, puede pasar un largo periodo de tiempo. Y tú, como investigador, creo que es algo natural que estás deseando de que tu obra pues, se vea publicada. Entonces, esta negociación pues, nos va a llevar un tiempo. Va a llevar prolongar este tiempo hasta que nuestro artículo se vea publicado. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Depende también de la revista, depende de muchos factores. Otro inconveniente es que puede resultar no rentable económicamente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si la elección del medio no es full open access, como es obvio si queremos seguir esta estrategia de retención de derechos, y se nos aplica cualquier tipo de coste a la revista, en el caso de Horizonte Europa, estos costes, a pesar de que mantengamos los derechos, no nos van a ser financiados. Pero son los dos, bueno, pues estos serían los inconvenientes más importantes a tener en cuenta. Y por último, quien tenga interés en profundizar en estas estrategias de retención de derechos, especialmente el plan S de la coalición S, nos explica en detalle cómo poder llevar a cabo esta negociación, ejemplos de otros autores que han llevado a cabo este tipo de procesos y también pues, la Fundación SPAR. Bueno, ya terminamos. ¿Algunas consideraciones finales?
Pues la primera, porque estamos obligados. Tenemos una serie de requerimientos, tenemos unas obligaciones a las que tenemos que hacer frente. Estas obligaciones nos vienen desde instituciones estatales, regionales, pero también las entidades financiadoras nos exigen con respecto a publicar en Open Access, en acceso abierto. Los requerimientos de Open Access no deberían condicionar nuestra elección a la hora de publicar, pero, y este pero es un pero muy grande, debemos asegurarnos de cumplir con los requerimientos que se nos hacen. Podemos considerar opciones y alternativas como las que hemos mencionado. Existen, y como comento, como hemos visto al principio con la Declaración de Barcelona, esto es un movimiento, es un cambio de paradigma en la forma de hacer ciencia. Es un cambio de paradigma que se inició hace unos años y estamos en un periodo de transición. Estamos transicionando, pero esta transición cada vez está tomando más fuerza y todavía no sabemos muy bien dónde nos va a llevar a parar. Pero si algo me puedo aventurar a creer es que cada vez estos requerimientos que se nos hacen desde las entidades financiadoras van a ser más fuertes y más exigentes. Y estas alternativas de publicación creo que cada vez van a ir tomando más relevancia porque en paralelo también se está llevando a cabo cambios en los procesos de evaluación a partir de iniciativas como DORA, que lleva muchos años detrás de reformular estos procesos de evaluación de la ciencia, y otras iniciativas que son más nuevas, pero no por ello menos intensas, como la COARA, que están promoviendo estos cambios en el proceso de evaluación. Y unos cambios que están muy orientados a este cambio de paradigma de ciencia abierta para que el proceso de evaluación y los requerimientos que se nos hacen desde las instituciones a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo como investigadores estén alineados. Por lo tanto, estas alternativas cada vez yo creo que van a ir tomando más relevancia. Bueno, también es importante, ¿no? Estamos aquí para ayudar. O sea, cualquier duda o consulta, pues podéis contactar a mí directamente para tratar, en la medida de lo posible, ayudaros a poner luz sobre estos aspectos. Aquí os dejo una serie de recursos que podéis consultar. Si me dejáis recomendaros alguno, ya que es un tema que no hemos cubierto demasiado en esta presentación, sería los nuevos métodos de evaluación científica. Es una jornada que organizó la Agencia Estatal de Investigación, que yo todavía no he consultado, lo tengo pendiente, pero que creo que tiene la suficiente importancia como para no dejarla pasar por alto. Porque seguramente aquí se estén dando pistas acerca de cómo se va a armonizar todos estos cambios de ciencia abierta con el proceso de evaluación. O al menos como se está empezando ya a iniciar este proceso. Y bueno, pues nada, muchas gracias a los que estáis aquí presentes, muchas gracias a los que estáis en casa, o a casa o en otro lugar, de forma virtual. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieras comentar, pues aquí estoy. Muchas gracias. Una pregunta. En la práctica, lo de la negociación con las revistas, ¿sabes qué ratio de éxito tiene? ¿Tienes una idea? O sea, has hablado tú que te mueves más en el entorno científico. ¿Hay una tendencia natural a que se pueda negociar o es como lo del casero y el inquilino? Pues mira, yo creo que la respuesta depende de muchos factores. No es lo mismo, quizá, que yo como investigador defienda mi derecho que alguien con una carrera de investigador quizá en un estado más avanzado o con más peso científico. Evidentemente, eso pues toma una cierta importancia a la hora de negociar con la revista desde tu posición como negociante en este caso. O sea, si eres un investigador reputado con muchas cifras, bueno, pues va a tener más interés de publicar tu trabajo en la revista científica que si eres pues un doctorando o recién doctorado que, bueno, te pones en esas tesituras. Pero no por ello yo creo que, bueno, cada uno lo valorará en su caso, pero yo creo que no por ello deja de merecer la pena, por todo lo que implica. Y no es algo nuevo, no es algo de ayer. O sea, ya estas estrategias de protección de derechos llevan años promoviéndose e incentivándose, o al menos animando al personal investigador a defender esa retención de derechos. El ratio de éxito no tengo ni idea, y también, siendo honesto, nunca me he enfrentado a un proceso de retención de derechos. Es algo que para mí sí que es nuevo porque lo acabo de conocer, pero yo creo que merece
la pena al menos explorarlo, ¿no? Y sobre todo si no queremos hacer frente a la cantidad de coste que supone publicar en acceso abierto y cumplir con los requerimientos que son así. ¿Crees que a nivel institucional se cogería más fuerza? Quiero decir, si alguien, por ejemplo, dijera a X revistas, oye, mis chicos me los cuidas, ¿no? Claro, cuanto más peso pongas en la balanza, pues más fuerza tienes. Ahora, ¿hasta qué punto se quiere llegar en ese proceso? Pues eso ya es otra historia. Pero evidentemente, cuanto más... y ya no solo a nivel institucional, es a nivel también suprainstitucional, por así decirlo. Por ejemplo, entidades, sistemas de investigación, como los centros cerca, toman una política al respecto, pues más fuerza todavía, claro. Sí. Yo tenía una cosilla, pero no sé si tienes por el chat. Ah, pues sí. Gracias. Ah. Pues sí, muchas gracias. Vale, bueno, pues gracias a vosotros por estar aquí. Son preguntas más bien rápidas. Bueno, lo primero, definitivamente también, gracias, porque yo creo que es bastante necesario y con ganas también ya de la segunda parte, porque creo que hay un montón de cosas que también se derivan de aquí que merece la pena hablar. Solo una cosa para confirmar. Si no es full open access, aunque pongas el presupuesto aunque lo pongas en el presupuesto del proyecto europeo, no te lo pagan. ¿Es eso? La revista no es full open access, ¿no? Es híbrida. Híbrida no, que Vale. tú pagues el open access. Vale, en los proyectos nacionales. ¿Sabéis si en los proyectos nacionales? En los proyectos, tal y como está establecido en la ley de la ciencia. Rigen por la ley europea, ¿eh? O sea, que es una normativa europea al final y la mayoría de los proyectos nacionales, no todos, tienen financiación europea, ya sea FEDER, ya sea fondos de resiliencia, ya sean... Sí. Yo no me la jugaría, vaya. Yo lo que diría al respecto es, de momento, lo que está claro lo que dice la ley de la ciencia. La ley de la ciencia no pone ningún impedimento hacia dónde publicar, solo te está haciendo la exigencia de que de forma inmediata publiques una copia en un repositorio de confianza. Si tú cumples con esa exigencia a nivel de ley de la ciencia, luego, como dice Marina, habrá que ver también en cada convocatoria qué es lo que se nos exige, porque al final la ley de la ciencia no deja de ser un paraguas que se va a capitalizar en cada una de las convocatorias que se van a ir pues, publicando. Y es ahí donde habrá que leer la letra pequeña para ver qué es lo que se nos exige en este sentido. En ese sentido, cuando has mencionado ahora toda la presentación que tienes, que podemos acceder a recursos, ¿dónde está la presentación? Si estuviste ponerla ahí donde En tenemos cada copy de la web de Fitness Vale, están pero el vídeo y las presentaciones. no merecería la pena ponerla en donde está todo el material de que Word. Sí, yo ninguna inconveniente. O sea, la posición de... Centralizado. Sí. Los investigadores. Ah, sí. ¿No? Ah, de la web, vale. De la web, sí. No del más service, vale. No. Sí, me refiero a aquella web que está. Sí. Vale. Vale, perdona, no había entendido mal. No, es que yo creo que esto, además, es bueno ir dando en esas best practices, en el sentido de lo que tú comentabas, de que cuánto éxito está teniendo. Yo justamente tenía que una pregunta en ese sentido, si había habido presente sensible de negociar y cómo ha sido el proceso, porque definitivamente esto, cuanto más No sabía ni que existiera hasta una vez que lo comentamos en el despacho, ¿eh? Sí. O aquí, no, de hecho, aquí en una reunión. Es verdad, sí. Cuanto más podamos conseguir flujos de trabajo y best practices de forma de que, porque no podemos cada vez reinventar la rueda o tener que presentar, porque eso es horrible, es una máquina. En ese sentido, un comentario. Tú mencionaste antes, cuando pusiste el flujo de trabajo, desde que tienes la publicación hasta que acaba siendo publicada,
la práctica de subir preprint al repositorio. ¿Vale? Recientemente tuvimos una experiencia desagradable con eso. Así que simplemente lo menciono. Como estaba en un repositorio, cuando llegó el proceso de evaluación, una de las cosas que se dijo es que ya se había plagiado. Y entonces hubo que La revista, quiero decir, ¿no? sí. Entonces hubo que decirles que no, que éramos los mismos doctores, por favor. Y entonces dijeron, vale, sí, pero complicó mucho el proceso. Sí, eso es cierto. Entonces, y la otra cosa que tiene, eso es un comentario, lo que tiene mucho que ver con lo que estás mencionando es que muchas de las publicaciones evidentemente están vinculadas con tesis. Entonces, más que nunca hay una urgencia por publicar. Y más que nunca estos procesos, hay una urgencia y además están los temas de qué cuartil y demás. Entonces, una de las preguntas que a mí me quedó pendiente es si tenéis más o menos una idea de esa correlación entre tipos de revistas, ese cuadrante entre tipos de revistas, que si Open Access, no Open Access y no sé qué, y JCRs, cuartiles, etc. Porque es hay muchos factores que intervienen en todo esto. Por ejemplo, por un lado, lleva razón. Cuando tú estás haciendo tu tesis, lo que te interesa es publicar, y además en revistas de cuartil, bueno, ya sabemos todo lo que la necesidad que hay. Pero se da un hecho, pues, un poco paradigmático, ¿no? Que es que cuando más urgencia tienes de publicar, quizá menos recursos tienes. Es decir, bueno, si puede ser que tenga la suerte de tener, bueno, de estar vinculado a los proyectos de investigación, en que haya recursos en los cuales pues, puedas usar esos recursos para poder publicar tus trabajos. Pero si no dispones de los fondos necesarios, te dicen un problema, porque igualmente tienes que cumplir con los requerimientos a nivel nacional de la ciencia, tengas financiación o no tengas financiación para realizar tu labor como investigador. La imposición es que todo trabajo publicado tiene que ser subido una copia a un repositorio de confianza. Si no tienes los fondos para poder hacerlo, ¿cuál es la alternativa? Ese sería un poco uno de los posibles planteamientos. Vale, y otro comentario. Tenemos instrucciones más o menos claras de las agencias de acreditación respecto a esto, desde la ACU, desde la NECA, sobre qué es lo recomendable. Con respecto a las publicaciones en Open Access, no tengo, la verdad no he indagado sobre estas. La NECA sí. Sobre la NECA, lo que puedo decir es que se han suscrito a la iniciativa de QUAD, en el cual van a revisar procesos de evaluación científica para tener en cuenta, pues, no tanto los indicadores objetivos, sobre todo lo que tiene que ver con el factor de impacto de la revista científica, no de la citación de tu trabajo, sino del impacto que tiene la revista donde publicas tu trabajo. Están revisando todo ese proceso de evaluación teniendo en cuenta pues, todos los factores que intervienen, no solo del acceso abierto a las publicaciones, sino de todo el proceso científico en abierto, o sea, todo lo que tiene que ver con los ensayos. Es decir, que van a haber cambios al respecto. Que haya directrices claras al respecto. ¿Claras? Seguro que no. Sí, sí, lo digo porque, bueno, la pseudo polémica que se, no sé si polémica, que se generó con todo el tema. Entonces, sí. Entonces, entiendo que también es frustrante, ¿no? Es decir, de repente hay una revista más ágil, más no sé qué, pero luego te dicen, te la tienen atrás porque dicen... Pero esto es una de las cosas que ya han cambiado, porque surgió un documento que circulaba de una forma más o menos oficial entre los evaluadores de ANECA, en el que, bueno, pues se mencionaban algunas revistas en concreto que, bueno, pues que entre comillas, o se citaban entre comillas, no tenían buenas prácticas a la hora del proceso de evaluación de los artículos. En la parte de revisión. ¿Y cómo ha cambiado? Pues se ha dejado de circular ese documento y ya tienen instrucciones los evaluadores de no. Sí. Tienen ¿cómo decirlo? Han dejado claro que no se va a tener en cuenta esas revistas puestas en rojo porque, bueno, porque ¿quién dice que esas revistas tienen unas prácticas y otras no? ¿No? Un poco esa decisión sí que se ha tomado. ¿Dicen que se va a tener en cuenta o no?
que no se va a tener en que no cuenta. se va a tener en cuenta, claro. Eso es lo que se le comenta, o sea, tampoco tengo una... No, es muy importante esto. ¿Se oye a Fernando desde Pues vamos a ver. Hola, Fernando. Hola, Hola, sí, se te... ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Alberto, por el café, muy interesante. Yo tenía algunas preguntas, bueno, y comentarios también. Claro, por lo que has explicado, esto es básicamente una guerra entre las editoriales y el resto, ¿no? Es decir, porque yo creo que es muy evidente hacia dónde deberíamos ir. Es decir, que haya dinero público de proyectos vaya a unas editoriales privadas, pues no tiene ningún sentido, ¿no? O que uno tenga que gastarse el dinero en pagar a una revista en lugar de contratar a un investigador, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Lo que pasa es que aparentemente pues habrá una lucha, habrá una transición y esperemos que llegue todo a buen puerto, porque parece que todo va en la misma dirección, ¿no? A publicar en abierto, a que no haya que pagar tantísimo dinero, etcétera, ¿no? Esto es la conclusión que yo por lo menos saco de todo esto que has explicado. Y en esta línea, pues lo de Dora y Koala, pues es un avance en esa dirección. Em, y bueno, sobre lo que comentabais antes, justamente ahora sabéis que estamos con la propuesta del Severo Ochoa y en la guía del Severo Ochoa, en uno de los documentos, instrucciones para complementar las solicitudes, dice que la evaluación se ciñe a los principios DORA. Yo no soy un experto en esta declaración DORA, pero entiendo que básicamente lo que dice, Alberto, tú lo conocerás mejor, es que no hay que fijarse en el impacto de la revista, sino en otros indicadores, ¿no? de los artículos. Eso es claramente un cambio. Si yo puedo publicar en mi blog y puedo justificar, y se me va a valorar mi artículo en base a unos indicadores que no son la revista, pues yo puedo publicar en cualquier sitio y con total libertad, ¿no? Que sería el caso extremo. ¿Es así más o menos como es Sí, lo que pasa correcta es la que en práctica es más interpretación? complicado. Sí, sí, sí. Un poco los principios que promueve la declaración DORA es, pues, valorar un poco más aspectos más subjetivos acerca del proceso investigador, a nivel subjetivo que puede ser pues, todo el trabajo que podemos hacer con respecto a nuestra investigación, acerca de hacerlo lo más abierto posible, en fin. El problema es que no hay, es muy difícil de evaluar esos parámetros subjetivos. Y por eso, aunque se ciñan a estos principios, no dejan de pesar, de continuar pesando los indicadores objetivos tradicionales. Y no solo por la dificultad en sí de evaluar parámetros subjetivos, sino también por la tradición. O sea, si te pones en el lugar de un evaluador con cierta trayectoria, que está acostumbrado a evaluar de una cierta manera, pues de una forma más o menos consciente, pues te va a tirar también fijarte en esos parámetros más objetivos. O sea, que lo que comentaba Fernando, estamos en una transición en todos los sentidos. Y aunque que ya es un paso para mí muy relevante que esta convocatoria de Severo Ochoa ponga de forma explícita que el proceso de evaluación se va a basar en los principios DORA, yo no dejaría de tener presente los indicadores más tradicionales porque de alguna forma yo creo que van a seguir teniendo peso. Al menos esa es mi opinión personal. Bueno, sí, evidentemente. Y como todos los cambios, pues son poco a poco. Pero bueno, si dice Dora, claramente lo que no se puede poner es el índice de impacto de la revista. La cosa que puedes poner, pues, bueno, que yo creo que tiene más lógica, pues las citas que tengo en un artículo, ¿no? Tú puedes publicar una revista con un índice de impacto bajo, pero si tu artículo es muy citado, pues es decir, es muy relevante, por mucho que la revista no sea a lo mejor de tanto prestigio. O claro, en algunos casos pues puede tener sentido el índice de impacto, por ejemplo, el caso que mencionabas de las tesis doctorales, ¿no? Ahora las tesis doctorales, depende de la universidad, pues tienes que tener pues, uno o dos artículos, los que sean, y a lo mejor uno tiene que ser Q1 o Q2. Claro, un artículo recién publicado dentro de una tesis, no da tiempo a que tenga muchas citas, a que tenga mucho impacto. Entonces, quizá la única forma de valorarlo sea la calidad de la revista, ¿no? Ahí sí que quizá, no sé, me cuesta encontrar otra forma de evaluarlo. Pero bueno, que
salvo por esos dos casos, yo creo que en el resto, en fin, ya digo, las citas son un buen indicador y luego, bueno, el que uno pueda explicar con palabras por qué ese artículo es relevante y se puede evaluar. En Exacto, fin, sí. que Sí, sí, exacto. O sea, también uno de los aspectos que se ponen de manifiesto es el carácter más narrativo de los currículums. Es decir, que te den la posibilidad de explicar, no solo apuntar el parámetro objetivo, sino de explicar por qué tú como investigador consideras que ese artículo pues, tiene una relevancia, un impacto, etc. Sí. bueno, pues yo conozco casos, bueno, seguro que todos, ¿no? De algunos de quien con el mismo tema ha publicado 2 o 3 artículos que de acuerdo a los estándares objetivos, entre comillas, de índice de impacto, pues cumple, pero que si tuviera que explicar cuál es la novedad de cada artículo, pues seguramente se costaría mucho más, ¿no? Así que bueno, yo creo que va en la buena dirección. Veremos a ver si conseguimos llegar. Por ejemplo, este repositorio que has mencionado, que yo no conocía, el europeo, ¿no? ¿Cómo se llama? Open Research, Source. Open Research Europe, ¿no? Ah, vale, sí, sí, la plataforma de publicación, sí. Esto dices que solamente es para proyectos europeos. Sí, para investigadores que estén vinculados a un proyecto europeo. Sí. Pero eso actualmente. Pero publicaciones derivadas del proyecto o pueden ser publicaciones. En principio, para investigadores que estén vinculados a un proyecto europeo, estén esas publicaciones relacionadas o no con el proyecto europeo, en principio. Bueno, sería tan fácil como extender esto a nivel europeo a todo cualquier artículo y ya está. Y ya se han acabado las revistas y las editoriales, pero claro, eso... Pero claro, claro, exacto. Hasta que no estén claros los criterios que se van a llevar a cabo en el proceso de evaluación, pues sí. Esto, en un proyecto colaborativo, ¿cómo identifican? O sea, en una IRC está claro, en una Marie Curie está claro, hay un IP como tal. En un proyecto colaborativo hay un main contact, que es el que nosotros llamamos IP, y un equipo investigador que no figura a priori, no tiene por qué figurar en la propuesta, puede haber cambiado. ¿Cómo identifican que es investigador de un proyecto europeo? Así tienes que tener los resultados. Claro, tendremos que estar al tanto de actualizarlo, porque si no, pongamos, Fernando Salazar, a priori no trabajaba en un proyecto de Javier y luego empieza a colaborar, pero en la solicitud no estaba. Y luego Fernando quiere publicar algo, aunque sea incluso del propio proyecto, y pueden decir que no estaba en el equipo, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, la ley de la ciencia, si no recuerdo mal, corrígeme, también hablaba de que se generarían repositorios también a nivel estatal. Claro. Esto a día de hoy no. Bueno, hay un plan de acción para poder proveer de las infraestructuras necesarias para pues, poder cumplir con los requerimientos que se nos hacen como investigadores. No... Sí, bueno, ya hay acciones en ese sentido. No te puedo dar el detalle, sé que ya se están dando pasos en ese sentido, pero bueno, quedan muchísimo camino por hacer. O sea, por eso decía, ¿no? Que hay una exigencia tanto de los investigadores, pero también de los que nos siguen, pues, para poder proporcionar las infraestructuras necesarias para poder cumplir con esos requisitos. Lo que mencionaste antes en referencia a cuando se hablaba cuando hablaste de lo de luchar por los derechos y llevarlo más allá de las instituciones a nivel cerca, creo que todo esto en general merece la pena tratar por eso. Las buenas prácticas son para todos, serán para los diferentes centros. Claro, merece la pena mantener ese diálogo con los centros para... Exacto, y bueno, realmente ya hay estas discusiones, otra cosa que se pueda llegar a un consenso, eso ya... No, pues eso no hace falta. Best practices y ya está. Eso sí, claro, que bueno, un poco las best practices ya están sobre la mesa. Otra cosa es, bueno, cómo se llevan a cabo esas best practices y, bueno, en fin. Y no solo a nivel de cerca, por ejemplo, en SOMA la organización que integra un poco los centros de excelencia y las unidades también de excelencia estatales, de las que formamos parte por haber sido acreditados en la convocatoria de 2019 de Severo Ochoa, ya se discuten también estos temas, ya a nivel del sistema ya, digamos, más nacional. Y se ponen sobre la mesa y se intercambian estas buenas prácticas entre las diferentes
instituciones. Vale, Fernando, muchas gracias. Pero la best practice más o menos ya se está poniendo sobre la mesa y ya, bueno, pues cada vez está más clara. Otra cosa es bueno, lo que decía en la línea también, un poco también la best practice, pero a la hora de negociar con una revista, bueno, pues no es lo mismo, depende de la posición que tengas como investigador a la hora de negociar con ellas para llevar a buen puerto, ¿no? esa retención de esos derechos, ¿no? Pero a priori no parece que sea algo imposible. No, se hará camino. Exacto. Y que no es un camino que empieza ahora. El primer investigador que inició esta negociación con las editoriales, sino con una revista en concreto en la que quería publicar su artículo, fue un griego y creo que eso hace más de 10 años. Entonces, ya hay un camino recorrido en ese precedente. Pues bueno, no sé si tenía alguna pregunta más. Sí. No es para contestarlo ahora. Como me dijiste que había una segunda parte. Bueno. Yo creo que con este cambio no lo puedo ocurrir. Yo por mí encantado. Solo menciono una necesidad. Sí. Porque al principio hablabas de Open Science. Ya nos ha pasado de dos maneras. Que en el marco de un proyecto, ¿vale? En el marco de un proyecto puede ser que haya un gran proyecto y que ese proyecto surjan subproyectos, contratos determinados. Entonces, le ha pasado a Pérez con los temas de institucional y ahora estamos revisando una convocatoria, la estamos viendo que es una de estas convocatorias de financiación en cascada, ¿vale? Entonces, a la hora de negociarlo, tanto en lo que ha negociado él como en lo que se está viendo en esta convocatoria, te vienen a decir que si tú participas y vas a hacer un caso de uso, la propiedad intelectual vas a ser del consorcio, ¿vale? Es un tema delicado, bastante delicado. Lo que resulta evidente es que si tú estás trabajando con propiedad intelectual, vamos a decirlo así, código abierto, código abierto y código abierto, y ya está. Y no va a haber mucho conflicto. Puede ser un código que es abierto, que tiene la propia licencia. De hecho, has mencionado la licencia en cuanto a las publicaciones, pero en cuanto a los datos, en cuanto a los códigos, en cuanto a los flujos de trabajo, etc. Es decir, ya, cuando vamos a esa segunda parte de Open Science, que tiene mucho más que ver, pues solo mencionar que quizás también es una buena práctica de ser consciente de cuáles son las mejores maneras de trabajar para que en este árbol, por así decirlo, de oportunidades, pues uno no tenga muchas complicaciones ahora de negociar cosas. Porque lo que está claro es que si el código es propietario, y si el código es propietario, entonces se complica mucho que vas a ceder, no vas a ceder el código propietario, si un trabajo no sé qué. A pesar de que ya sabemos que en los proyectos europeos tienes aquí de todo el background, no sé qué, etcétera, ¿no? Pero por lo visto, cuando pasan estas cosas, empiezan a pasar cosas raras. Y entiendo que va en la línea de lo que estás... Claro. Claro. O sea que es interesante esto que estás aportando en el sentido de que estamos hablando siempre de la perspectiva de la que el investigador decide publicar su trabajo, ¿no? Porque previamente hay que tomar una decisión si esa investigación que tú estás haciendo, ¿cómo la vas a capitalizar o cómo la vas a explotar? ¿La vas a capitalizar a través de difundir tu conocimiento científico, tu trabajo y que otros puedan hacer reuso de lo que tú estás haciendo para que te puedan atribuir tus méritos a través de citaciones? ¿O vas a proteger ese trabajo que has hecho y lo vas a explotar a través de licencias, a través de spin-off, a través de propiedad intelectual, ¿no? de la protección de la propiedad intelectual? Ahí, o sea, por eso, o sea, todo lo que tiene que ver con ciencia abierta parte de la premisa previa de que, por eso la frase que está siendo cada vez más manida, ¿no? De tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. Y ese tan cerrado como sea necesario, una de las implicaciones que tiene es precisamente poder protegerte si después vas a querer hacer una explotación de ese trabajo que estás investigando. O sea que es muy relevante esa aportación, ¿sí? Porque es un factor que hay que tener en cuenta dentro de todo este proceso. Pues muy bien, muchas gracias por haber estado aquí y por el apoyo. Y bueno, pues nada, cualquier cosa. Pues estamos.